Hablamos de todo, y entre las cosas que hablamos, y ya nos metemos en la crónica de la Federation, en el programa del sábado, tiene que ver con las relaciones laborales, ¿no? ¿Qué pasa en materia de trabajo? En África, que uno se imagina África, se imagina pobreza, desnutrición, quilombo de guerras civiles, bueno, en fin, muchas etnias, todo un conflicto de colonialismo que no termina de irse. Sin embargo, hay un cambio interesantísimo que se está dando en África, fruto de un tema cultural. Vos sabés que a pesar de todo este panorama de pobreza, que es algo que se repite, Henry, mucho, a pesar de todo esto, la educación, sobre todo la educación primaria y todo, es algo que es una constante, ¿no? Los chicos pueden estar a punto de morirse de hambre, las familias más pobres, la pobreza extrema estamos hablando, sí, pero el ir al colegio se respeta a rajatabla. Y esto hace que mientras otros países no en desarrollo tengan un problema en la educación, en materia de educación vos no lo tenés. Los pibes se empilchan con lo mejor que pueden, van al colegio y lo respetan el colegio. Es una cuestión cultural que afecta por supuesto al mundo del trabajo, y esto lo están viendo las grandes potencias, pero como China y otras de Asia, ¿no? Lo están viendo en África una cultura del trabajo que les es muy atractiva frente a una cultura del trabajo que no existe en el resto del mundo, que es una situación bastante interesante de analizar y ponerlo por ahí en contraste con lo que pasa en la Argentina. Bueno, en la Federation bajaba la cuestión, ¿no?, de si los argentinos somos vagos o no, ¿no? Ajá. Somos vagos los argentinos porque durante muchos años hubo como el cliché de que el argentino es vago, muchos hace mucho paro, tiene muchos planes, demasiados beneficios laborales, claro. Entonces eso era el costo laboral argentino, las leyes excesivamente protectoras del trabajo, y bueno, tiene que ver también con la mirada que Domingo Faustino Sarmiento, también un gran intelectual, forjador de lo que es institucionalmente la Argentina, planteaba, ¿no?, en Fausto, que el gaucho es un ser disperso, que no está abocado al desarrollo como las nobles culturas nórdicas que había que traer para que ordenaran un poco esta tierra yerma y la hicieran producir. Que fue así, en cierto modo, porque los inmigrantes trajeron mucho trabajo, civilización, es verdad. Ahora bien, el tema es que la realidad está mostrando, ¿no?, que la mayoría de la gente hoy está pluriempleada. Sí. Ayer se dio el dato de la canasta básica total, 1.200.000 pesos para una familia tipo, y bueno, creo que con eso no alcanza. No. Es más, muchos, el salario mínimo vital y móvil no llega a 320.000 pesos. Está bien que hoy el básico, hoy cerraron los bancarios, el básico, el salario inicial del bancario en 1.800.000 pesos. El bancario es un gremio privilegiado. Sí. Lo que sí, los datos puros y duros, que son la dinámica que entiende el gobierno nacional, ¿no? Sí. Marca que hubo 200.000 empleos menos. Sí. Y contrario a eso, aparecieron más monotributistas, ¿no? Claro. Cada vez hay gente que pierde esos derechos laborales que eran el lastre del desarrollo de la Argentina, y se está pasando a monotributos, factureros. Y bien, ¿cuáles son los resultados de esta flexibilización laboral? De hecho, hablaba con José Ibarra del gremio de taxistas, que fue uno de los primeros golpeados con el tema de las aplicaciones, ¿no?, de transporte, decimos las aplicaciones, Uber, Didi, sí. Y bueno, que fueron desplazando o quitándole por ahí cierto monopolio que tenían los taxistas, ¿no? También, y claro, bueno, se van con la promesa, como en los 90, que hablábamos la semana pasada, del auge de los remises, los paddles, los parripollos, los videoclubes, como la destrucción del sistema fabril. Las indemnizaciones fueron a parar los kioscos. Los kioscos, a esos emprendimientos, y finalmente terminamos en una recesión brutal en el 98 que no se remontaba con nada. Ahí aparecieron las cuasimonedas. Todo esto en pos del gran orden fiscal,
el déficit cero, bueno, lo que escuchamos actualmente, ¿no? Pero eso llevó a una destrucción total y a la crisis finalmente de deuda del 2001, etcétera. Ahora bien, con todos estos este despojo que se está generando, de hecho, ¿no?, de las leyes laborales, de cierto esquema regulador de las relaciones laborales con el monotributismo y bueno, aumenta la desocupación y también, ¿qué pasa con el flujo de inversiones? ¿Hay tal flujo de inversiones que vienen a aprovechar las menores exigencias de los trabajadores argentinos o se están, por el contrario, hay un reflujo de inversiones y se están yendo las inversiones? Y la respuesta está en los hechos, ¿no? Se fue Carrefour, están cerrando comercios por donde busques. Ayer una de las noticias del día acá en Cava era que, bueno, calle Córdoba, donde estaban los outlets, justamente negocios de venta de ropa a un precio un poco más accesible, hay una devastación total porque están cerrando todo. Porque a todo nivel, Henry, casi Avenida Santa Fe, que era un segmento un poquito más alto, hoy están cerrados los locales, y los locales que hay abiertos me sorprendió para la altura de Plaza San Martín, que era lo top, una verdulería en Avenida Santa Fe. Sí, no es sostenible entonces, no está siendo sostenible. Bueno, vos decías Carrefour, Mercedes-Benz, después de 75 años, está bien, dirán que cambió el negocio de los automotores, los autos eléctricos, pero bueno, la empresa alemana se fue porque este mercado ya no le interesa más. Bueno, Lumilagro, que era productora de termos, ahora está importando termos de China y ayer despidió a 130 trabajadores. Y no es un país para termos, Henry. No, nos queda mucha tela para cortar. Vamos a hacer una cosa, a los oyentes de Tendencias les decimos que vamos a durante la semana vamos a hacer para la gente que nos sigue por YouTube nomás, una continuidad de todo esto. O sea, acá esto va a ser el comienzo y después la seguimos ya por YouTube. Perfecto. Mucho más tranquilo vamos a estar. Seguro. Bueno, todo lo que quedó en el tintero lo pueden escuchar en cualquier momento. Después les avisamos cómo nos volvemos a conectar antes del martes, y si no, nos reencontramos el martes aquí en Tendencias. Gracias, José Venturini, Javier Martínez y a toda la gente de Comedios. Y el sábado nos escuchamos en la radio de la Universidad de Buenos Aires, 87.9, a las 10 de la mañana junto a Paula Atlante. Creo que no me olvido nada. Gracias al Guatra también, que hizo algunos servicios allá en aquella radio. Esa cultura del trabajo, por ahí también tiene que ver con un aspecto geopolítico. Se me ocurre, no lo analicé, seguramente. Pero te lo dijo la Federation, quizás. Claro, capaz que lo aborden bien en el programa del sábado, pero también había una dinámica imperial que marcó los últimos siglos de la historia de China y del mundo, que era de saqueo y expoliación. Y entiendo que, por lo que he leído, me he informado, ahora China está más en plan, justamente, ojo, por un interés también concreto, económico, que es los recursos naturales que tiene África, pero lejos de generar internas de gobierno, masacres tribales, fomentar división, como las operaciones especiales que han marcado la historia del siglo XX en los países del tercer mundo. Lo que hizo China fue, bueno, vamos a necesitar este coltán que está abajo de esta montaña, que es un material, no una tierra rara, sino el material con el que es clave para la fabricación de electrónicos, y entonces empiezan a armar un puerto, una ciudad, como que van con otra dinámica de trabajo, o digamos no tan brutal como los imperialismos más tradicionales del siglo XX, ¿no? Hablamos de Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Francia. Alemania, que masacraban todo lo que se movía y se quedaban con lo que... típico de los regímenes colonialistas. Claro. Por ahí, bueno, justamente como ahora se corrió un poco África del eje o del interés de esos grandes polos de civilización, le dejaron el lugar a China, y es que China está avanzando, y por ahí también podría atribuirse esa paz, ¿no?, a ese cambio, ese corrimiento geopolítico de China. Pero es una lectura, habría que analizarla. Habría que escuchar el programa el sábado. Claro, habría que escuchar el programa el sábado.